la bienvenida, Rodrigo. Para quienes se están incorporando, Rodrigo es docente de la Universidad de Santiago, USACH, y un estudioso, investigador y además un agente que está en el terreno de la salud, de la convivencia, que es el tema que nos convoca hoy día, convivencia escolar y la salud, ¿no? En los espacios de trabajo. Este, para nosotros como sector de educación, Rodrigo, nos hace mucho sentido porque de distintos, ¿cómo decirlo? Tramos, ¿no? Desde las instituciones que aquí estamos presentes nos ha afectado. En este caso, la cuestión curricular, la coyuntura, pero que conversa en realidad con una cuestión mucho más profunda y que tiene que ver justamente con lo que hoy día nos convoca, ¿no? La convivencia escolar en tanto, en tanto eh, la convivencia escolar no se da en el vacío, no se da en el aire, se da bajo ciertas condiciones. Y acerca de esas condiciones y de sus efectos y las consecuencias que esto está conllevando, un poco dar cuenta de eso, de esa dimensión, Rodrigo. Y por otro lado, bueno, eh, los agentes educativos de territorio, de los jardines, de los liceos, de la escuela, desde los espacios formativos, eh, cómo nos movilizamos, cómo nos organizamos, cómo hacemos carne un ambiente que sea más sano en términos de la construcción, por un lado, el conocimiento, pero al mismo tiempo de una construcción de un ambiente ciudadano, ¿no? De un espacio democrático en los espacios educativos. Así que, Rodrigo, sin más, bienvenido. Tienes el micrófono abierto, así que te damos la bienvenida. Gracias, Bienvenida también a la gente que se está sumando a la conversación. gracias, Danton. Yo, cuando recibí la invitación, dije, bueno, ¿qué puedo yo aportar a esta conversación, ¿no? Pensando que ustedes saben más que nadie que la convivencia eh, depende de una serie de condiciones que son estructurales, ¿no? Depende de ciertas estabilidades eh, sociales, políticas, económicas eh, como en lo macro, ¿no? Y que el hecho de que estén las asociaciones defendiendo constantemente eso es parte de una acción colectiva muy necesaria, ¿no? Pero yo me quedé pensando, bueno, más allá de eso, tal vez muchas veces se nos olvida que la convivencia se juega en la interacción cotidiana con otros. Y que muchas veces es una dimensión bastante olvidada, ¿no? Pensando como incluso un poco obviada. Entonces, lo que hoy día les quiero proponer es que vayamos a lo que es cotidiano, vayamos a lo que es común, vayamos a lo que es invisible, pero que a pesar de ser tan invisible, a pesar de ser tan cotidiano, es tan potente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hablar hoy día son de los gestos de cuidado y de la convivencia. O sea, esas prácticas cotidianas que nos pueden fortalecer el bienestar de las comunidades educativas. Entonces, ahí yo no sé si me ayudan, como somos tan poquitos, porfa, abran los micrófonos y conversamos. Una palabra que defina la convivencia en su escuela o en su lugar de trabajo, ¿no? Sí, una palabra, una, una sola palabra. Pueden decirla en voz alta o pueden escribirla también por ahí en el chat. Una palabra. Interacción. Interacción. Así defines tu convivencia. Así que yo te digo, Caro, ¿cómo está la convivencia en tu escuela? ¿Tú dirías interacción o le pondrías algún adjetivo? ¿Le pondrías buena, mala, amigable? Pensemos en esas palabras, en el adjetivo de la convivencia.
Sana interacción. Sana interacción. Eso estás viviendo tú en tu colegio hoy día. Wow, maravilloso. Sana interacción. Alguien más, comunicación dinámica, con altos y bajos. Paulina, pero si tuvieses que poner una palabra que defina tu convivencia en tu escuela, ¿cuál sería? Una, Compartir. compartir. Si yo te pregunto cómo está la convivencia en tu escuela, ¿tú dirías compartir o pondrías un adjetivo? Comunicación. Están intentando definir el Yo concepto de dije convivencia, comunicación. están intentando definir el concepto de convivencia más que definir cómo ustedes están di- caracterizando la convivencia en su escuela. O sea, ¿cómo caracterizo la convivencia en mi escuela? Conflicto. Conflicto, dice Miriam. Ya. ¿Qué Sí, más? es Valeria. ¿Cómo? No, que mi nombre es Valeria, es que aparece Miriam Ah, porque ya, estoy en el ya, computador de otra ya. persona. Valeria, desafío, dice Carmen. Entonces, conflicto, respetuosa, individualista. Ya, ¿qué más? Tiremos idea. Miedo. Miedo, protocolos. Protocolo. Protocolo es una muy buena palabra para decir. Muchos. Muchos protocolos. Caótico, dice Raúl también por ahí. Respeto, Ap- dice Laura. Aprendizaje. Aprendizaje. Bien, cuando nosotros comenzamos a pensar, fíjense lo que nos pasó, ¿no? Hubieron como dos registros. Primero, intentaron definir el concepto de convivencia como en términos más racionales y después aparece ya lo más cotidiano, ¿no? Como si yo te pregunto a ti, en la vida cotidiana, ¿cómo está la convivencia en tu colegio o en tu escuela? Me dirían respetuosa, protocolo, caótico, respeto, ¿no? Aparecen ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, lo importante es saber que la convivencia, como decía por ahí Verónica parece, no, Paulina era la interacción, ¿no? Pero a nosotros no nos dice nada para poder hacer algo en la interacción, ¿no? Porque efectivamente es la interacción con otros, la comunicación, la relación. Entonces yo les voy a poner un modelo que hemos estado trabajando, por supuesto no es mío, yo lo intento ordenar un poquitito, y que dice que la convivencia debe entenderse como el clima, ¿no? Así como hay un clima lluvioso, hay un clima caluroso, ¿no? Es el clima en el que vivimos, ¿no? Los que estamos en una escuela. Y ese clima se puede caracterizar por dos grandes variables. Por un lado, la variable que puede ser disciplina, realidad las normas, consistencia, límites justos, y por otro, el apoyo, cuidado, escucha y vínculo. Entonces, cuando uno cruza estas dos variables que están constantemente en la comunidad educativa, aparecen cuatro modos de convivir, cuatro estilos de convivencia o cuatro climas de convivencia. Fíjense en el cuadrante de abajo, dice modo de convivir indiferente. En ese espacio no hay disciplina, no hay normas, no hay límites, no hay claridad en el campo laboral, no hay roles definidos, no hay reglas en términos de las relaciones, ¿no? Pero tampoco hay cuidado, es un modo absolutamente indiferente. Fíjense que el modo indiferente también puede ser llamado modo negligente, el más dañino, porque a veces incluso para las personas el vínculo agresivo de violento los hace sentir algo. Pero cuando hablamos de la indiferencia es muy, muy doloroso, ¿no? De hecho, cuando uno dice qué es lo que es el antónimo del amor, y dice el odio, no, 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 el odio no, no, es la indiferencia, ¿no? Y ese modo de convivir en la escuela se ha asociado a peor rendimiento, peor asistencia, mayores conflictos. Hay otro que es el modo de convivir permisivo, ¿no? Que es el modo en donde hay apoyo, escucha, cuidado, vínculo, amor, pero no hay reglas, ¿no? Y efectivamente nosotros necesitamos ciertas reglas, ¿no? Ciertos encuadres. Entramos a cierta hora, salimos a cierta otra, hacemos ciertas acciones, ¿no?
Ese modo de convivir permisivo tampoco funciona mucho en términos de cuáles son los desempeños que vamos a tener, ¿no? Y hay otro, fíjense que hay un modo de convivir autoritario, que hay normas, hay consistencia, hay límites justos, pero no hay vínculo. Eso funciona también, ¿no? Funciona. De hecho, un porcentaje cercano al 30% de la escuela chilena tiene un modo de convivir autoritario. Y hay otro que es el modo de convivir democrático, ¿no? Que eso es la sana interacción, que sería disciplina, normas, consistencia y apoyo. O sea, por ahí mi abuelita diría algo así como corazón tierno, mano firme. Entonces, cuando pensamos en convivencia educativa, lo primero que tenemos que pensar es en qué tipo de clima nosotros estamos viviendo en nuestra comunidad educativa. ¿Qué tipo de clima hay? Si ustedes tuviesen que decirnos más o menos en qué clima están ustedes, ¿cuál dirían que es? Están viendo, ¿no? En la escuela, yo creo que es como autoritario en la escuela por lo menos donde están mis hijos. Y en mi trabajo es indiferente. Ah, entonces, claro, en el trabajo indiferente, fíjense, si en el trabajo indiferente yo les contaba que ese modo es uno de los modos más complejos porque nos hace sentir, vamos a decir, poco valorado, poco querido. Es un clima bien complejo ese. El resto, ¿dónde se ubicaría? Para escribirlo también en el chat. Yo creo que la escuela de mi hijo es permisiva. Caro, el trabajo tuyo, En mi trabajo, yo creo que estamos en una situación social, como dijo la Carmen, indiferente. Mm. indiferente. Rodrigo, así, para mí hay una línea muy tenue entre permisivo e indiferente, porque yo creo que muchas veces se es permisivo incluso por la indiferencia que hay ante algunos aspectos. Es así. Una cosa deriva a la otra o pueden caminar juntas, digamos, no sé. Es Yo así. Fíjate que eso va ocurriendo, ¿no? O sea, tal vez rápidamente del permisivo, en donde allí en el permisivo hay cariño y no hay normas, pero en el diferente no hay ni siquiera cariño y no hay normas tampoco. Entonces es mm, directamente una tarea realizada, reconocieron públicamente mi esfuerzo frente a otros, se preocuparon por cómo me sentía, no por lo que hacía. Entonces yo quiero preguntarle ahí, ¿cuál fue el último gesto de cuidado que ustedes recuerdan en su lugar de trabajo, con ustedes, de pares, de jefaturas, de clientes, de estudiantes, de padres? Gestos de cuidado, cotidiano. Mira, justamente mi hija, y mi pareja son profesoras y ayer fue el día, le celebraron el Día del Profesor, digamos. Justamente está ese gesto, digamos, de reconocimiento de estos días, de estas fechas, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero también durante el resto del año hay hartas situaciones, digamos, conflictivas, como decía alguien por ahí, que el tema es conflicto y también el tema del miedo, digamos, a actuar, digamos, por miedo a la represalia o otras cosas más, digamos, ¿sí? ¿Mm? Ahora, ese no es un gesto cotidiano, ¿viste? Es un gesto excepcional. Y es un gesto que es parte más bien de la disciplina, ¿no? Todos los colegios, todos los años tienen que... Es una regla. No es un gesto de cuidado, es una regla. Ahí el Raúl dice, me agradecieron directamente, reconocieron públicamente por una labor realizada en mi jefatura.
Raúl, ¿y eso es cotidiano, así como que ocurre siempre, o también es algo que ocurre en ciertos momentos? Porque puedo decir No, ya, no, ocurrió por una tarea que se hizo, un trabajo, ¿cierto? Y tuvo otro impacto fuera de lo que es lo normal de la labor que hace como bacán. fiscalizador. Ok, eso puede haber sido un gesto de cuidado para ti. Perfecto. Me invitaron a participar en una decisión que me afectaba. La Caro dice, en mi equipo mi jefe habitualmente me cuida, me escucha y respeta mi espacio. ¿Ven? Carolina dice, me cuida. Ahí hay gesto de cuidado. Y el resto, vamos. Yo les voy a contar un gesto de cuidado que casi nunca está presente, de verdad. Compañero, lamento. Ah, se va la Carolina San Martín. Hay un gesto que es básico, básico, básico y que muchas veces olvidamos. Saludar. Eh, Otro gesto puede ser agradecer, agradecer al otro. Otro gesto puede ser Preguntar cómo están. preguntar cómo están. Oye, no es por nada, pero yo iba a decir saludar, ¿ah? Pero después me arrepentí porque pensé que estaba equivocada, pero le iba a decir. Es que es tan básico, Paulina, no es tan, tan básico que como que se nos olvida, pero es tan importante, ¿no? Yo creo que hay cosas como agradecer, saludar, pedir disculpas, ser puntual. Fíjense que ser puntual es un tremendo gesto de cuidado. Implica, no sé, estar consciente, validar el trabajo de otro. ¿Qué más? A ver, piensen en esos gestos chiquititos. Decir, oye, voy a un lugar y está Sonreír, sonreír también. sonreír. Paulina tiene otro gesto de cuidado, ¿no? Cubrir en una tarea a otra persona, por un rato y en buena onda, no obligado, porque ser obligado también pasamos a la cosa de la disciplina. Defender a otros, Sí. defender a otros cuando yo veo que la cosa es injusta, pero cotidianamente, ¿eh? La Caro dice, Ofrecer ayuda. ofrecer ayuda, ¿no? Acompañarte cuando uno está con un problema personal, respetar tiempos y límites, enseñarme algo con paciencia, sin hacerme sentir mal, chuta, no sé algo, y ahí que alguien se acerque a explicarme y que yo no sienta que esté molestando. Dejar un mensaje así en el computador o en el lugar como de aliento. La Katia, preguntar, ¿cómo estás? Y, y responder. Porque todos decimos, ¿cómo estás? Bien, chao. Y no sé cómo que terminamos, ¿no? Como que el bien basta, ¿Cómo ¿no? estás? Mal, chao. Sin mal, chao, ¿no? La Caro dice, acoger a una persona nueva, mostrarle los espacios y presentarle a las personas. La Caro parece que vive gestos de cuidado muy cotidianos. Entonces, lo que quiero contarles es que estos gestos de cuidado son tan básicos, son tan invisibles, son tan cotidianos, pero cuando uno los mira, no están tan presentes en nuestras prácticas cotidianas. De hecho, uno puede decir como prácticas de violencia. Entonces, como al revés, ¿no? No saludar, no aportar, no defender, no agradecer, eh, y aparecen todo el resto de cosas, ¿no? Entonces, fíjense que pensar en mejorar la convivencia educativa o la convivencia de trabajo implica mirar que son estos gestos los que van construyendo desde la base la manera en cómo nos estamos relacionando, ¿no? Y que son tan simples que todos podemos hacerlo. Eso es lo que a mí me parece más mágico, ¿no? Y con los docentes he ido aprendiendo que existen 5 grandes dimensiones asociadas a estos gestos de cuidado y que son como en escalera, que son como pilares, ¿no? El primero es conocer, mirar sin prejuicio, preguntar, interesarse genuinamente. Y acá les voy a hacer preguntas que quiero que respondan mentalmente. Ustedes tienen compañeros de trabajo, me imagino que saben sus nombres, ¿no?
Se saben los nombres de todos los compañeros de trabajo, saben dónde viven los compañeros de trabajo, saben con quién viven los compañeros de trabajo, saben qué tan lejos están los compañeros de trabajo, saben qué les gusta al compañero de trabajo, saben qué no les gusta al compañero de trabajo, saben, no sé, detalles de la vida que son cotidianas, ¿no? Y probablemente cuando uno se comienza a preguntar si yo conozco a mis compañeros de trabajo, sí, ustedes se dan cuenta que conocen a poquitos y no a muchos. Eh, y no hablamos de conocer en profundidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de saber si vive lejos o vive cerca, ¿no? Acá en Santiago, saber si vive lejos o vive cerca es muy importante, porque me demoro media hora en llegar a la pega, me demoro 40 minutos, me demoro 2 horas. Eh, Conocer, por ejemplo, hay mucha gente que les gusta hacer deporte y a otra gente no le gusta ni siquiera pararse. Entonces, si yo voy a estar haciendo una actividad de deporte, yo ya sé que voy a estar molestando a un compañero que no le gusta pararse, ¿no? Entonces, la primera cosa básica es conocer. En la escuela, muchos docentes no conocen a sus estudiantes y los estudiantes no se conocen entre sí. Allí están cohabitando un mismo espacio, pero no hay nada más. O sea, básicamente están juntos en una misma sala, están juntos en un mismo lugar de trabajo. Conocer. Eso sería lo primero. Luego, cuando yo conozco, voy a comprender. Y comprender implica de alguna forma empatizar, reconocer la historia, saber que si llega tarde a una reunión porque vive a 3 horas de la pega, me pasa algo distinto que si yo sé que vive a 10 minutos. Solo cuando yo conozco puedo comenzar a comprender. Fíjense que ahí también aparecen cosas elementales, ¿no? Como empatizar, reconocer al otro, felicitar al otro, ¿no? Y cuando yo comprendo, entonces puedo llegar a confiar, porque yo ya sé quién es el otro, ¿no? Puedo comenzar a delegar, puedo creer las capacidades del otro, puedo comenzar a entregarse información mía sabiendo que va a ser cuidada. Y solo después de confiar voy a poder colaborar. O sea, vamos a poder hacer cosas juntos, voy a poder coordinarme, voy a poder tener una tarea en conjunto, entender lo que está haciendo porque confío en sus capacidades, porque conozco lo que está haciendo, porque comprendo cómo está, ¿no? Y solo de eso voy a luego poder cuidar, ¿no? Que eso es tener vínculos y reparar cuando se dañan. Entonces, ¿cuándo se dan los conflictos, no? ¿Cuándo se dan los conflictos? Es cuando no están estos elementos a la base y estos elementos a la base tienen que ver con gestos específicos. Entonces, si yo les pido a ustedes que me ayuden a hacer gestos cotidianos que demuestren cada una de estas 5 C, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, preguntar cómo estás podría ser conocer. Pero si yo pregunto cómo estás en el ascensor, me va a responder bien. Si yo pregunto cómo estás y paso rapidito, me va a decir bien. O sea, preguntar cómo estás, sentarme al lado, darme un tiempo para el otro es distinto a decir cómo estás. Hola, ¿cómo estás? ¿Ven la diferencia del gesto, no? Si yo pregunto cómo está en el ascensor, no es lo mismo que si me siento al lado, preguntar cómo está y que yo tengo un tiempo para poder saber esa respuesta. Ya, ayúdenme a ver, denme gestos en cada uno de esos distintos niveles. La verdad es que cuando crecemos, somos adultos, no, nos olvidamos un poco de cómo lo hacen los niños en el jardín. Oye, Paulina, Se qué bueno. aceptan, se aceptan incondicional y espontáneamente. Y eso tal vez nos hace falta un poco a todos nosotros cuando llegamos a un trabajo o tenemos compañeros nuevos, tenemos que aceptarlo per se. Eh, Seguir siendo así espontáneo, Ya, y si tuviese que hacer un espontáneo. gesto, así como algo que yo puedo observar, ¿cómo sería eso? Tradúcelo en un gesto que podemos observar. Inmediatamente ofrecer un trocito de mi pan.
de mi sanguchito. O, o ¿quieres un cafecito? ¿O cómo te llamas? Sin Compartir, incorporar así ¿cierto? al tiro a los demás. Sin, pero mucha gente no tiene esa capacidad, como que desconfían. Mm. En mi caso personal, yo confío al tiro, ¿no? Si somos dos personas, somos iguales, no hay que tenernos miedo. Eso. Ahí la Polina nos está dando hartas pistas, ¿no? Porque parece, o sea, fíjense que estas son las cosas que hablamos con los chicos de Kinder y Pre-Kinder, o sea, son así las cosas básicas y que me encanta traerlas siempre porque yo creo que nos hacen falta de estos gestos en el mundo adulto, ¿no? Gestos como estos. Ah, que es de la Junji, por eso dice. Bueno, ya. La Paulina tiene razón, lo sabe desde siempre. Eso es lo que tenemos que avanzar. Oye, entonces yo lo que quiero en este ratito que no me queda nada de tiempo iba a hacer esto, ¿no? Eh, con un grupo. Pero me gustaría que respondiéramos la segunda pregunta aquí en el chat. ¿Qué gestos de cuidado creemos que necesitamos fortalecer en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué gestos de cuidado nos van a permitir salir de ese modo de convivir autoritario y avanzar un poquitito? Porque está bien, disciplina, protocolo, está todo, ¿no? Estructura, pero necesitamos un poquito más de cuidado. ¿Cuáles son esos gestos que necesitamos? A ver, el interés genuino por el otro, dice, darse tiempo para escuchar. Y ahora, ¿cómo traducimos son gestos en concreto que yo puedo observar? Por ejemplo, Caro, ¿cómo yo puedo observar el gesto de darse tiempo para escuchar? Podría ser tomar desayuno juntos en la mañana. No sé, ahí hay un tiempo y escuchamos. ¿Se entiende? Es como, intentamos poner algo como en concreto. Y él también, sí, hola. Feliz aquí, me encanta. La Katia dice, no solo se dice, también se comunica el otro en hablar, postura. ¿Y cómo llevamos eso a un gesto? Nosotros tenemos, los adultos tenemos muchísimas ideas abstractas, pero nos falta bajarlo al gesto. Intentemos buscar un gesto, como por ejemplo algo Pero, simple. sí, ¿me escuchan o no? Sí, claro, te escuchamos. Ya. Por ejemplo, como uno en la mañana siempre se toma su café, no sé, ir a sentarse al lado de otro compañero y tomarse ahí al lado y poder conversar, porque al menos nosotros acá tenemos como espacios poco privados. Entonces, por ejemplo, eso podría hacer que uno pueda tener una conversación un poco Ahí, más personal. tomar un café con otro compañero. Es un gesto. ¿Ven? Ya, y ahí está, es concreto y yo puedo observarlo también. Katia, ¿cómo pasamos de eso de la escucha efectiva a algo concreto? Porque también esa escucha efectiva podría ser el gesto de la Caro, como tomarse un café con el compañero. ¿Qué otro gesto podríamos comenzar a incorporar? ¿No hay más gestos? Ofrecer llevar a alguien también. Yo, al menos a veces cuando venía en auto, le ofrecía, yo sabía de quién vivía más o menos cerca, a la Juanita le ofrecía llevarla, por Ahí ejemplo. tienes otro gesto. Ofrecer ayuda a alguien. ¿Qué más? ¿Qué otro gesto? ¿No hay más gestos? Saludar con sonrisa y mirar a los ojos, dar espacio si observo ceño fruncido y después consultar si necesita algo. Bien, salir a fumar juntos, dice la Caro. Bueno, ese es un vicio, un vicio, ¿no? Bien. Sí, depende, Celebrar, Paulina,
pedir una es un tarea y al mismo momento. tiempo, oye, mira, la Fabiola dice, pedir una tarea y al mismo tiempo ofrecer ayuda para avanzar en esa tarea. Bien. Oye, y si yo, como para terminar, porque ahí lo que quiere, el tanto quiere que conversemos un poquitito, si yo les propongo que a todos juntos es excepcional, Paulina, así como cumpleaños todas las semanas, eso se vuelve una norma, así como disciplinar, ¿o no? O es como, como saludar, no sé. Oye, si yo les propongo que eh, elijamos un gesto que practiquemos esta semana. No puede ser el salir a fumar juntos con la Carolina porque hay gente que no le gusta fumar, pero uno solo, si nos ponemos de acuerdo a practicar un gesto de cuidado, ¿cuál sería? Eh, Hagamos ahí hagamos ahí un paro. ¿Cuál sería ese gesto que nos gustaría hacer esta semana? Por ejemplo, me gustaría pedir disculpas cuando sé que la embarré de alguna forma. Otra cosa que me gustaría hacer es como confiar, dice la Fabiola. Fabiola, ¿y cómo? Y es que para confiar hay que hacer algo más básico, pues como conocer, ¿te acordáis? Que era mensajito positivo en el casillero, dice. Mensajito positivo en el casillero. Demostrar comprensión. Ya, ¿cuál? Comprometámonos a uno. Danton, ayúdame. Un gesto de cuidado que todos nos comprometamos. Y que incluso Escuchar, aparezca. Ah, escuchar, ¿Pero va a o ser un más. gesto para todos o cada uno escoge un no, no, gesto? todos, uno solo. De hecho, les quiero pedir que aparezca así como en redes sociales. Esta semana, no sé, agradecemos. Esta semana conocemos al compañero, supónganse. Algo que me parece que es muy básico es conocer a los compañeros que no conozco. ¿Tienen compañeros que no conocen o no? Sí, de hecho hay una renovación importante de colegas en el servicio, así que hay muchos que no se conocen todavía. Entonces, ¿les parece que la tarea que dejemos hoy día sea conocer a compañeros que no conozco tanto? O compañeros y compañeras que no conozco tanto, que eso es acercarse, preguntar, ¿quién eres? Danton, ¿y será posible hacer ese mensajito, no? Como esta semana conocemos al compañero, la semana conocer compañeros nuevos, o compañeros que no conocemos, o conoce a tu compañero, así como una campaña, ¿no? Como una campaña. Y ahí entonces conversemos si eso es lo que va a quedar, así como conoce a tu compañero, conoces a tu compañero. eh, yo creo que la gran crisis que estamos teniendo hoy día en convivencia escolar y en convivencia laboral es precisamente eso, que no conocemos a los compañeros. Y como no conocemos a los compañeros, no podemos confiar en ellos. Y como no podemos confiar en ellos, aparece esta idea de la competencia y no la colaboración, porque ponía colaboración y competencia, ¿no? Y entonces uno no se siente cuidado en el espacio laboral, porque tampoco uno cuida mucho. Y creo que esos son los elementos más básicos, ¿no? Eh, si no con eso, Katia, si no conozco, no voy a entender su actuar, no voy a poder comprenderlo, ¿no? Y creo que ahí aparecen todos los elementos básicos, ¿no? Del prejuicio, el estigma, la exclusión, el no comprender lo que está pasando. En las escuelas, por ejemplo, muchos cabros, ustedes saben, ¿no? Se desconcentran porque no tomaron desayuno, porque la pasan mal en su casa, porque llegan tarde, porque no durmieron, porque cuidan. Y nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Cuando llegamos al trabajo, pareciera ser que tenemos que dejar nuestra carga personal en otra parte, pero nos acompaña, po. Y queremos gente
sepa que voy a trabajar, pero voy a trabajar desde ese lugar. Yo no puedo sacarme ese lugar. Y quiero gente que me comprenda, que me apoye. Y creo que lo básico es conocer al otro, ¿no? O sea, no sé qué piensan de eso. Entonces creo que gran parte, de hecho, hoy día, por ejemplo, estamos peleando por la habilidades para la vida. Ustedes saben que hay un recorte del 10%. Y lo que estamos haciendo es que la gente conozca la habilidad para la vida porque no lo conoce. O todos los programas que ustedes que saben qué está pasando, no los conoce. O sea, a la gente no le importa que se baje 40% de servicios médicos porque no conoce lo que está haciendo servicios médicos. Si supiera que muchas familias del país, la única comida que tienen es la de Junaef, la única opción que tienen es la de los lentes, es porque no conoce. Cuando se lo mostramos, ah, chuta, súper importante. Entonces, yo creo que la base o una de las bases más importantes es que no nos conocemos. Y eso ocurre en el aula, ocurre entre colegas. Por ejemplo, yo siempre voy a escuela a hacer talleres como estos y me sorprendo que llevan un año trabajando los colegas y no sabían cuándo llegó, de dónde viene, qué ramo hace. Eh, no sé, acá mismo ustedes se han juntado mucho tiempo, se conocen. Y no es que sean amigos, es que se conozcan nomás, pues, ¿no? Que yo sepa que Miriam Zamorano no es Miriam Zamorano, sino que es Valeria, ¿no? Valeria, Valesca, no sé, la Valesca, pero yo quiero saber, Valesca, ¿quién es Miriam Zamorano, tu hija? No, es una colega de trabajo, pero es que me pasaron su computadora. Ah, Estoy en el computador de ella, por eso es que me aparece el nombre de ella. bien, Sí, soy ahí, Valeria, no Valesca. Valeria, ya, ¿viste? Ahí entonces yo voy a poder hacer esto, que algo súper básico, miren, yo voy a poder hacer, ponerle un nombre. Y entonces al ponerle el nombre voy a hablarle de Valeria. Y al llamarla Valeria se va a sentir bien porque estoy llamándola a ella, a Valeria. Y ya sabemos, y ya Valeria y yo tenemos un vínculo chiquito porque nos conocemos nombre. Pero si no sé el nombre de ella, ni siquiera el nombre. Y la Katia dice, la indiferencia es una de las características sociales que observo en diferentes ámbitos, dice. Y al no ver al otro, no veo sus necesidades ni sus características. Entonces, ven algo tan simple cuando lo ponemos en el centro de la conversación, de conocer, cambia muchísimo nuestra óptica de la convivencia, ¿no? Y también cambia mucho la óptica de qué es lo importante y no. O sea, de hecho, seguro que la gente que hizo todos los recortes, todos los programas, sabemos que, o sea, sabemos que hay que hacer recortes, estamos todos de acuerdo con eso, porque estamos con una duda importante, pero esa persona que vio números nomás, no conoce cada cosa, ¿no? Entonces, no sé, tanto eso quería plantear, ¿no? Porque a veces uno quiere como cambios estructurales, cambios de normativa, no ir a pelear, ¿no? Pero me parece que lo que podemos hacer desde el lugar que nosotros tenemos es conocer al otro. Y eso es simplemente hacer lo que yo hice con Valeria, ¿no? Ahora ya sé que es Valeria, sé varias cosas de Valeria. Valeria se llama Valeria, tiene una compañera que se llama Miriam, que es el computador, no que es buena onda con ella porque se lo entrega, ¿no? Ya sé cosas de Miriam, ¿no? Eh, y también sé cosas de Valeria. De hecho, Valeria me presentó a Miriam. Entonces, cuando uno pone una cuestión tan básica como eso y cuestiona la pregunta ¿cómo estás? Tan chilena, ¿cómo estás? Bien, pero cuestiona el contexto, ¿no? Pues si yo voy a preguntar eso en el ascensor, ¿cómo estás? Bien, no hago mucho. O sea, entonces creo que hay que hacerle caso a la Paulina, de que tal vez vamos a tener que hacer las dinámicas que hacemos, Paulina, en pre-kinder, ¿no? Como, conoce a tu compañera.
No sé, ahí le dejo eso, ¿no? Porque Rodrigo, solo una, así, a mí me parece bastante interesante esa propuesta porque realmente es una cosa que, no sé, como que todo el mundo entra al colegio y entra en modo avión, o sea, todo el mundo llega, tiene que hacer que los niños, que los apoderados, que este se pegó, que no sé qué, y tú entras en ese ambiente que muchas veces no es porque tú no quieras conocer, es porque los espacios son muy limitados para llegar a digamos, a esa propuesta. Yo veo, por ejemplo, acá en el colegio se da mucho de los profesores en un colegio chico, o sea, el local, digamos, el establecimiento es pequeño, entonces tú no tienes como no conocer a la gente. Yo soy de región, yo soy de Rengo, entonces un pueblo chico, todo el mundo se conoce de alguna forma, hijo de no sé quién, tío de no sé quién, o sea, más o menos uno tiene una referencia de las personas, ¿no? A no ser que venga de afuera, pero cuando viene de afuera hay un interés automático porque quieren saber de dónde es, porque no pertenece a la comunidad, digamos, autóctona. Pero una de las cosas y que yo he escuchado mucho en el colegio justamente, y los profesores reivindican mucho esos espacios, de tener un momento para sentarse y hablarle ceras por último. Es tontera, o mm, sea, no necesariamente entrar en mucha profundidad, pero sí tener ese espacio. Entonces aquí una de las reflexiones que se han hecho en relación a eso es que, por ejemplo, el recreo del profesor es sagrado. Tú no puedes entrar a preguntar nada que no sea, o sea, en ese momento el profesor tiene que hacer lo que quiera hacer. Entonces, un poco, yo creo que ese es un cuidado, a mí me parece que es un cuidado importante, no llamarlo, oye, acuérdate que tienes reunión, oye, recuerda que me tienes que pasar la lista, oye, recuerda que tienes que lanzar las notas, porque eso pasaba mucho. Y llegaba la UTP, llega, oye, no, que me den las notas, que no me firmaste el libro, que no sé qué. Entonces, esos espacios se van reduciendo y cuando tú vas a ver, sales del colegio y no, o sea, solo estuviste en eso. Y esa es una mm, reivindicación que muchas veces, por más que de repente los profesores quieran hacerlo, no hay ese espacio, mm, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que me parece que los colegios tienen que empezar a reflexionar sobre eso, porque si no, eso también va creando conflictos. mm. Así, Sí, independientemente de cualquier cosa, se van creando más conflictos en función de todo eso. O sea, ¿cómo yo te voy a conocer si no tengo espacio para conocerte? O sea, ¿ah? Entonces, un poco ahí eso. diste la clave en esta relación bidireccional también, porque si yo no tengo interés de conocerte, tampoco voy a exigir su espacio, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de convivencia en Chile, hablamos precisamente de eso. Hagamos una convivencia. ¿A qué le suena? A juntarse, comer, conversar, conocerse, tirar la talla, reírse. Hagamos convivencia. Para nosotros eso es el concepto de convivencia. El concepto de convivencia es estar juntos, conociéndonos, compartiendo un espacio, ¿no? Que no necesariamente es protocolar, ¿no? Que es básicamente va a estar en los dos niveles de abajo, ¿no? Es como conocerse, compartir, comprender. Ahí está. Eso es nuestra convivencia. Que sustenta el trabajo, el colaborar y que sustenta también el cuidado del resto, ¿no? Que cuando pensamos en cuestiones más grandes, ¿no? Como cuidar la habilidad para la vida porque lo conozco, porque entiendo, porque lo valoro, porque, ¿no? Entonces, sí, yo creo, Valeria, que eso es súper clave. El tema es que a mí me da la impresión que hemos perdido o no estamos tan atentos a esos gestos básicos. Otro gesto básico que no está hace mucho rato es pedir disculpas, ¿no? Ya la gente no está pidiendo disculpas de nada. O tampoco está agradeciendo así de verdad, como que, no sé, los estudiantes no agradecen, ¿no? Es como que te estés como que, no sé, reconocer, felicitar de verdad, ¿no? Como, porque está la cosa de la envidia. Si yo felicito a alguien, el chaquetero, no sé qué cosa, que como, que no sé, ¿no? Entonces como que estamos intentando como bajar, entonces estamos como cada uno en su isla, no vinculándose con otro, no conociendo, trabajando, intentando no hacerlo de uno nomás, porque ¿para qué? Si no va a pasar nada.
y se va como perdiendo ese vínculo que yo creo que es la convivencia, ¿no? Entonces, cuando me invitan a hablar de convivencia, yo sé que esperan teorías, podría hablarlo, pero yo quiero llevarlo a la práctica más concreta, ¿no? A esto que nos pasa, que espero que estén pasando ustedes cada uno, ¿no? Cuando estamos hablando, se comienzan a dar cuenta que se nos está pasando lo básico que es la humanidad, digamos, ¿no? Y que Paulina nos estaba diciendo que se enseña en prekinder. No sé, Danton, llegamos a la hora. Sí, estamos en los tiempos ya. Oye, Rodrigo, ¿sabes qué? En realidad claro, uno está como formateado de alguna manera para una conversación que parte, como tú decías al inicio, ¿no? Como desde lo estructural, ¿no? Eh, y como las cifras, ¿no? La superintendencia, aquí tenemos colegas de la superintendencia, por ejemplo, que tienen en su área, digamos, la cuestión de la convivencia escolar que están tapados de, no sé, claro, y uno esperaría como tener el diagnóstico macro, pero tu invitación que es bien provocativa, te invita en realidad, nos invita como más allá porque las cifras y el análisis se hace y se va a hacer igual, se tiene que hacer, pero de aquello de aquello que depende del ciudadano común a propósito de a volver un poco a la cuestión base que tú decías, que está construida con elementos que son asibles, digamos, ¿no? Están ahí a tu disposición si los quieres ocupar, de verdad. Me parece que es una provocación buena y que creo que es parte de la respuesta para los problemas de convivencia que tenemos. Mm, Y que lamentablemente esa invitación que tú nos haces, esta provocación que tú nos haces, eh, no es una provocación que esté como estimulando justamente los espacios de trabajo y la institucionalidad educativa en general, desafortunadamente. mm. Y ahí, digamos, claro, eh, cómo resolvemos esto, ¿no? Yo creo que parte de eso, creo que es la invitación a mirar desde lo que sí podemos hacer, desde lo que sí podemos aportar. O sea, nosotros tenemos una serie de normativas que permitiría ese tipo de espacio. Por ejemplo, si uno quiere poner así indicadores, en marco para la buena dirección, invita a que los directores tienen que generar espacios de autocuidado para los docentes. Y es una obligación de los directores. Si uno quiere pensar en el marco de la buena enseñanza, el marco de la buena enseñanza invita o orienta, vamos a decir, que los docentes tienen que ser capaces de detectar características socioemocionales de sus estudiantes, quiere decir que los conozcan, ¿no? El decreto 67 también nos invita a hacer adecuaciones a partir del conocimiento de los estudiantes. Orientación, ¿no? Como asignatura, también genera espacio de proyecto de vida y vinculación con otros, ¿no? Las horas no lectivas, horas que tienen que ver para preparar el trabajo, pero también sirve para trabajar con otros, porque el trabajo no se hace solo. El PIE tiene horas para armar trabajos de aula, en donde se conversa el docente, la dupla, ¿no? Entonces hay una serie de montón de espacios normativos que nosotros podemos ocupar. La pregunta es si estamos ocupándolo para esto que Gabriel decía, ¿no? Para instalar estos elementos básicos. Porque cuando uno instalan los elementos básicos, que son los básicos de la humanidad, ¿no? Conocerse, compartir, yo no puedo. Ninguna pega se sostiene haciendo asados todos los fines de semana. Después de un par de asados, después de un par de convivencias, ¿saben qué surge? El trabajo. Surge el trabajo colaborativo. Pero surge después de eso, que yo conozco, oh, esto así, esto y yo hago toda esta cosa, ¿no? Después, porque los seres humanos nos ponemos a creativos estando juntos. Entonces, si uno quiere fomentar el trabajo, la colaboración, la convivencia, tiene que permitir estos espacios que son micros, ¿no? El tomar café. De hecho, les aseguro que gran parte de las acciones que ustedes hacen
se juegan en otro espacio, en los espacios entre reuniones, en los espacios entre ustedes, ¿no? Eh, y entonces yo no digo que no hay espacio, yo digo que hay espacios, están todos los espacios. De hecho, te dije cuestiones que son curriculares, te puedo hablar de cuestiones que son más bien normativas también, ¿no? El tema es, ¿ponemos atención a estos elementos básicos? ¿El director de una escuela conoce a las personas que trabajan en esa escuela? ¿El director conoce a todas las tías de JUNEF? ¿Las tías de JUNEF conocen a todos los profesores? Así. Si eso no está, entonces está difícil trabajar en conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un convencido que gran parte de los procesos psicosociales y de salud mental se juegan en los profesionales no asistentes de la educación. Los inspectores de patio, las tías del almuerzo, las tías del kiosco, la de la biblioteca, el portero, los inspectores de patio, ¿no? Ahí se juega gran parte de lo que tiene que ver con convivencia educativa. Ellos son conocidos, se conocen entre sí, son valorados, son reconocidos. Eso implica también, ¿no? Abrir esta conversación. Entonces, uno puede decir, ¿faltan espacios? Yo creo que falta utilizar esos espacios y falta decir cómo se ocupan esos espacios. Y hay otra cuestión que me pasa a mí, que cuando tenemos estos espacios, la gente no sabe qué hacer en concreto. Entonces lo llena con acciones que muchas veces no van a resolver el conflicto. Por eso es que estaba buscando, porque mi investigación tiene que ver con prácticas basadas en evidencia, ¿no? Programas basados en evidencia, pero en Chile me ha ido costando y he ido pensando en cuáles son las cosas que todos podemos hacer, que es lo básico, que tiene la más evidencia del mundo. Y por eso estoy en la campaña de que nos conozcamos. ¿Entiendes? La campaña de que nos conozcamos. De hecho, si yo no me conociera con la Carolina y la Caro no supiera que yo hablo estas cosas, no estaría acá, porque también armamos redes, ¿no? Conociéndonos. Eh, y eso es lo que nos falta en convivencia escolar hoy día, ¿no? Más allá de la teorización, más allá de los elementos que son tan relevantes, más allá de las denuncias, ¿no? Que se han incrementado. Fíjense que las denuncias, las que han aumentado más son de discriminación. Las denuncias en convivencia escolar, las que más han aumentado son las de discriminación. Y la discriminación, bueno, díganme que no tiene que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Uno ve a un niño TEA como que, ay, al niño TEA, ¿no? Y ahí lo deja, ¿no? No se acerca a conversar con él. Eh, los estudiantes ven a un niño TEA y lo dejan ahí solo. Y eso es indiferencia, que es el modo de convivir que ustedes decían que muchas veces tienen en eh, en su trabajo, ¿no? Decían al comienzo, nuestro modo es indiferente. Y probablemente eso no esté pasando. Estamos, Rodrigo, solo una observación ahí en lo que dijiste. Así, yo no sé si en el caso de los niños TEA y que tú estás diciendo que aparecieron más denuncias en relación a este tema, sea solo por indiferencia. Yo creo que muchas veces, y es una de las cosas que hemos conversado con colegas, incluso niños, más que indiferencia es que tal vez las personas no sepan cómo tratar con los diferentes, pero no necesariamente indiferencia. Puede que haya indiferencia, pero muchas veces, yo he visto, por ejemplo, profesor, oye, yo tengo un alumno que yo no sé, me da cosa decirle porque me da miedo, porque tengo temor a que se le dé la rabieta y me tire la silla encima, no sé. Entonces no es un tema de indiferencia, sino que muchas veces es un tema de no saber cómo acercarse o establecer esos vínculos por ser sí, diferente. sí, sí, sí. Y de hecho, ahí la Paulina tenía la razón, acercarse y conocer. O sea, porque, claro, cada uno de nosotros es muy distinto, pues, ¿no?
Y en eso de ser distinto, la única manera de yo saber tratarte, voy a insistir, ¿no? Saber quién eres, cuáles son tus intereses, qué cosa te desregula. eh, de hecho, gran parte de la regulación de los niños que tienen SEA, vamos a decir, es porque nosotros no sabemos cuáles son los estímulos que desregulan al niño. La intervención con eso es conocer al niño y controlar los estímulos. Esa es la intervención basada en evidencia, ¿no? Si queremos que el niño no se desregule, conozcamos al niño, conozcamos qué cosa lo desregula. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Volvemos a la necesidad de conocernos. Perdóname que sea tan insistente con eso, pero yo creo que hoy día tenemos... La Katy tiene razón, ¿no? Mientras más estudiantes tengo, menos posibilidad tengo de conocer a cada estudiante. Y ahí hay una cuestión estructural de tanto, ¿no? De cuántos niños por sala son suficientes para que para que el profesor pueda conocerlos. Pero a veces hay colegios particulares que tienen 15 niños y los profesores no los conocen tampoco. Eso, ¿no? Porque no está ese acercamiento, porque el profesor va a hacer clase nomás, ¿no? Y los niños tampoco conocen al profesor. Sí, sí, esto es de interacción. Danton, es el tema, espero que le haya quedado dando vuelta, espero que se den cuenta de lo básico que es si queremos mejorar la convivencia en nuestro país. Démonos un tiempo para conversar, como dice la cara, sería fumarse un pucho, tomar un café, tomarse un tecito, saber quién eres tú, ¿no? Yo quería como agregar algo que nos recuerda una conversación que habíamos tenido antes con los compañeros de la FENADUP, de la Projunji, de la ANFASE, y bueno, y ella Projunji tenía harto avanzado en temas de gestión del ausentismo y tenían medidas de autocuidado que no recuerdo bien, creo que era una vez al mes o un día al mes, algo así. No me acuerdo bien, las compañías de la también. Y decía que al principio eran como pura convivencia, así como compartir, salir, y que ya ahora están más estructuradas, que ya tienen como objetivo, metodología. Bueno, en mi servicio tenemos así con suerte la pausa activa. Y yo debo decir que un compañero se fue de mi piso, que de fiscalización donde trabajo yo soy de la super, y me enteré varias semanas después. Entonces digo, y realmente no nos conocemos. Entonces recojo la posta y no sé, en la reunión pasada que tuvimos, en la charla anterior, ahí nos quedaron hartas tareas. Yo creo que yo creo que el tema hacer como campaña de conozcámonos, yo creo que algo súper factible y necesario también en el punto de vista laboral. Y en el punto de vista de la escuela, bueno, tocaste los dos temas, dice, ya, y el tema TEA, porque siempre tenemos muchas denuncias por eso y para los profesores es un gran desafío para la comunidad educativa en general. Y bueno, ahí el desafío lo recibimos nosotros de vuelta, porque para ti es como ya, es esto lo que hay que hacer, pero claro, en implementarlo hay temas estructurales, hay temas también de intención. Y bueno, mi hijo está en un sexto donde son más de 42 niños y el profe increíblemente, no sé cómo lo hace, se da el tiempo de conversar con ellos en los recreos antes de la sala, no sé en qué momentos, para abordar los temas de convivencia. Son 40 y tantos niños y sí tienen temas de convivencia, pero creo como apoderada que el profesor los está gestionando, lo está trabajando. Y es increíble cómo se conocen. Una anécdota personal, la otra vez me paró la encargada de UTP para preguntarme si mis hijos iban solos. Yo le dije, sí, o sea, yo había mandado una comunicación a principio de año que desde este año se van solos a la casa. Y claro, tenía ahí una disputa o un desacuerdo con la encargada del aseo, que está en la recepción. Entonces ella, no sé cuál de las dos tenía o no, si no se van solos, yo le decía, sí, sí se van solos. Y me paró para preguntarme un día que me vio. Entonces, claro, la de aseo, la de UTP, además de los profesores a los cuales yo le había comunicado. Entonces, este tema de que conozcan a los niños, algo que el colegio lo hace harto. Y en el trabajo tenemos que empezar a hacerlo también. Como que ahí, como dijo la Paulina, se nos olvida lo que hacíamos en el jardín, saludar, eh, saber de los demás con intención. Me quedo con eso y agradecer mucho también la instancia. Y yo cuando decía así como convivencia, así una ecuación compleja, yo dije nos va a dejar más con inquietudes, pero en realidad yo me quedo así como con harta esperanza de que sí es posible avanzar en este sentido. Yo creo que sí, Carmen. Yo creo que sí. Yo creo que con gestos básicos podemos recuperar
el trabajo. Y insisto, tú me mostraste bien, ¿no? Dice, dos convivencias, tres convivencias y después seguro nos ponemos creativos y nos ponemos a trabajar. Seguro. Eso es, o sea, de hecho, el mundo privado lo hace, ¿no? Nos manda a hacer cosas, un montón de plata que gasta y nos manda a la montaña y en grupo, no sé qué cosa, ¿no? Y ya está. Eso lo sabemos hacer nosotros también, ¿no? Un buen asado, una buena convivencia, par de karaoke y ya está. Nos ponemos a trabajar. Bien, eso. Ya Profesor, estamos, no me pero lista, Katia, repasados, vamos. estamos repasados en el tiempo, pero no se ha sentido la verdad. No sé, dejo abierto para un último comentario, sin querer abusar de Rodrigo tampoco de los tiempos de nadie, por si queda algún comentario o alguna pregunta que hacer. Yo creo que hay que responderle a la Caro ahí, ¿no? O sea, ¿cuándo se juntan a conocerse? Eso, eso, eso creo que es importante. Otra tarea más. Dos Otra tareas. tarea. No, perfecto. Hay que ponerle fecha entonces. Bien, Oye, oye, un Ya, Rodrigo, abrazo pues, enorme. Muchas gracias por la invitación. Esto es una práctica basada en evidencia. Si la aplicamos de manera consistente, lo que dice la literatura es que debería mejorar la convivencia educativa. Y es simple, súper simple. Y practiquémoslo eso. Eso creo que es importante. Bien, un abrazo. buenas. Chao. Muchas gracias a todos los que Un abrazo, participaron hoy muchas día, ¿no? gracias.